Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, Carlito. Muy agradecido de Dios de estar una vez más avanzando en este Evangelio de Mateo. Ya estamos terminando prácticamente el capítulo 21 de Mateo. Así, bueno, quiero recordarle que todos los programas, o por lo menos toda la serie, se encuentra en nuestra página web. El otro día tuve la oportunidad de revisar algunos y la verdad que están muy bien trabajados por nuestra comité editor y están a su disposición para que usted pueda tener un estudio sistemático y completo del Evangelio de Mateo. Está ahí en nuestra página todos los audios. Así es que vamos a ver el capítulo 21 desde el versículo 33 hasta el, vamos a ver cuánto... 46. Vamos a ver si alcanzamos al 46. Doy lectura al capítulo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos distribuirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, ahí hay un pasaje bastante largo que leíste, Carlito, ¿cierto? Es la parábola Los labradores malvados, se le dice normalmente. Tiene un paralelo en Marcos capítulo 12 y en Lucas capítulo 20. Y bueno, haciendo memoria un poco lo que hemos estado estudiando en estos últimos capítulos, ¿cierto? Recordemos un poco que esta es la última semana de Jesús con vida en la tierra, digamos, humanamente hablando, y que comenzó, ¿cierto?, con esta entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, donde la gente decía: aleluya, bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Hosana, hosana en las alturas. Luego el otro día o el día siguiente, ¿cierto?, Jesús va y hace una limpieza del templo, una limpieza bastante violenta, ¿cierto? Entre medios teníamos nosotros esta parábola o esta historia, este ejemplo que da Jesús con la higuera. Sí. Pero finalmente llegamos a este día miércoles, donde Jesús es confrontado. Lo primero que hace es ser confrontado por parte de los fariseos, ¿cierto? Que le preguntaron que con qué autoridad
estaba haciendo las cosas. Él hacía todas estas cosas. O sea, no solamente con qué autoridad estaba él predicando en ese momento el evangelio, sino con qué autoridad el día anterior había echado a los mercaderes, daba vuelta las mesas, dice, salían volando las monedas por todos lados, los animales que se vendían también por todos lados. Decía que él no permitía que nadie cruzase esa parte del templo, ¿cierto? A menos que en el fondo estuviera viniendo a adorar a Dios. Entonces, ¿con qué autoridad, le pregunta, tú haces eso? Y Jesús los confronta y le dice, bueno, yo te diré si ustedes me dicen con qué autoridad Juan el Bautista, digamos, estaba bautizando y predicando también el evangelio. Y ellos se vieron una vez más, ¿cierto?, entre la espada y la pared con las palabras de Jesús, y optaron por lo más fácil, que es decir, no lo sabemos. Y Jesús le dijo, bueno, como no me lo dices a mí, yo tampoco te lo voy a decir a ti con qué autoridad hago estas cosas. Sí. Y luego, ¿cierto?, también fue tremendamente insultante, digamos, a los escribas y fariseos cuando le dijo de que los cobradores de impuestos y las prostitutas van a estar delante de ustedes caminando o en el camino hacia el reino de Dios, digamos. Sí, bueno, esta última semana que Jesús concentra su atención, que Jesús vive humanamente hablando, ¿no es cierto?, concentra su atención en muchas cosas, pero obviamente, y suceden muchas cosas, pero todas ellas tienen un foco de juicio sobre la nación de Israel y específicamente sobre las autoridades religiosas de Israel. La higuera estéril, ¿no es cierto?, esto de la autoridad, todo lo que en definitiva Jesús está, con lo cual está siendo confrontado y en lo cual está respondiendo, ¿no es cierto?, con fuerza Jesús, es en relación al juicio de aquellos que no le recibieron finalmente, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice a lo suyo vino, ese suyo se refiere a su pueblo, a su nación. Porque aunque el pueblo, el populacho, por así decir, le recibió de buena gana al comienzo de la semana, ese mismo populacho va a pedir su crucifixión un par de días después. Entonces, los dirigentes religiosos le rechazaron siempre, pero el pueblo termina finalmente rechazándole en masa. Solo unos pocos probablemente gritaban que no fuera así, pero fueron todos aquellos que trataron de pedir por la vida de Jesús, fueron sofocados por la turba y por el manejo que tuvieron también los dirigentes. Entonces, lo que vamos a ver ahora sobre los labradores malvados, no olvide que el contexto de esto está también dentro de una discusión y probablemente a continuación del tema de la discusión que vimos en el capítulo anterior, relacionado con la autoridad que ellos demandan, está hablando con estos dirigentes religiosos. Entonces, finalmente, al final de este capítulo, de este pasaje que vamos a ver el día de hoy, dice que los dirigentes religiosos, ¿no es cierto?, sabían o entendieron perfectamente que Jesús, todo lo que te estaba diciendo por medio de esta parábola, era en relación a ellos. Sí, y bueno, un poco también, como decías tú, Carlitos, poniéndonos en el contexto, una vez más, de esta Jerusalén, pero atestada de personas, ¿cierto?, que venían justamente para la semana de la Pascua. De la Pascua, que en el fondo es el cruzar el Mar Rojo, recordando un poco cuando se cruzó el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿cierto?, de la egipcia. Claro. Y esto justamente no es coincidencia, o sea, no es una coincidencia. Este es también la Pascua de Jesucristo, en el sentido de que Él también nos libera de la esclavitud del pecado. Claro, y que fue lo que no entendieron ni los dirigentes ni el pueblo, que pensaban que Jesús venía a liberarlos de un sistema o de en este caso del imperio romano, y no vino a eso Jesús vino a librarnos del pecado, a sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, las palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, Juan 1. Así. A eso vino Jesús justamente para esta semana. Si hay un sentir dentro de Jesús, es para esto he venido,
Toda mi vida, los 33 años que llevo viviendo en este planeta, es para cumplir específicamente esta semana. Por eso es tan importante cada cosa que ocurre en esta semana. Y que, como lo hemos conversado en otras oportunidades, nos muestra la planificación estricta, perfecta, hecha por el Padre antes de la fundación del mundo. Una cosa que nosotros no podemos procesar, pero que está tan demostrada en cada cosa que Jesús hizo, ¿no es cierto? Hasta sus palabras. Él no viene a morir en una fecha X, esto no es un accidente, ni Jesús fue asesinado introspectivamente. No, esto es se está cumpliendo un plan preestablecido antes de la fundación del mundo, y que Jesús perfectamente sabe qué es y cuál es finalmente, cómo es que va a terminar todo esto, pero ese término que para los judíos va a significar a lo menos por 72 horas haber terminado con el problema, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no solo no terminó, sino que comenzó el problema. Y bueno, en el capítulo anterior nosotros vimos una parábola que Jesús habló sobre los dos hijos, ¿cierto? Estos dos hijos a quien el padre les pide que haga una tarea, y finalmente uno le dice que sí, otro le dice que no. El que le dice que sí nunca lo hace, el que dijo que no se arrepiente y lo hace. Y bueno, esta es otra, por eso comienza el versículo 33 cuando Jesús le dice: oíd otra parábola. Esta es la segunda de 3 parábolas que Jesús va a decir en este momento. Y parte hablando de este padre de familia, ¿cierto? Que plantó una viña, dice, la preparó, la cercó, la hizo un lagar. El lagar es aquel lugar donde se colocan las uvas, ¿cierto, Carlito? Y eran pisadas. Y se iba sacando el jugo, por así decir, a la fruta para luego hacer el vino. Edificó también una torre, dice. La torre normalmente no solamente era el lugar de almacenaje, ya sea del vino, de las uvas, sino que también tiene que ver un poco con el tema de la protección de las personas. Si hay enemigos, hay un lugar donde protegerse, digamos. Sí, bueno, la torre significa mucho para uno cuando, por ejemplo, visita el huerto el huerto donde Jesús fue sepultado en Israel. Cumple todas las características, hasta el lagarta, todas las cosas. Y además existe una torre que, tal como tú decías, ¿no es cierto?, sirve para almacenar los toneles los barriles de vino o lo que se fuera sacando, guardar herramientas, lugar de protección. Y también normalmente había alguien que estaba sobre la torre, y era un puesto de vigía que anunciaba: viene tal persona, se acerca tal, esto. Y me imagino que para el caso de la parábola, uno de los malvados labradores estaba observando y avisó al resto para que se prepararan, que venían a cobrarle o lo que fuera, ¿no es cierto?, para que no fueran sorprendidos. Así es. Bueno, versículo 34 habla de que, bueno, cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dado que es tan largo esta parábola, yo creo que vamos a ir explicando paso a paso a qué se refiere, digamos. Sí, por eso te decía, no sé si vamos a llegar. Porque en el fondo, cuando empieza a hablar, el padre de familia está hablando de Dios Padre. Así es. Eso queda bastante claro. Y él plantó una viña, y esa es la viña del pueblo de la nación de Israel, exactamente. Y la preparó, dice ahí, cavó en ella un lagar, es decir, edificó una torre, cerró los muros, fue preparando esta nación. No solamente la eligió y arréglatela como puedas, digamos, sino que la llevó, la tomó de la mano, la preparó, la fue trabajando, la dejó lista para que diera fruto. El lagar, en el fondo, es el lugar donde, como estábamos mencionando antes, donde las uvas se pisotean para que den su fruto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del versículo 33 dice: y se fue lejos, dice. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué se referirá con que se fue lejos? Y ahí uno tiene que recordar que estamos leyendo el libro de Mateos, y el libro inmediatamente previo es Malaquías.
es Malaquías. Y es un libro que fue escrito aproximadamente 400 años antes de Mateo. Exactamente. Bueno, en realidad 465 para ser exacto. O sea, 400 antes de Cristo. Sí. 400 antes de Cristo. Y entre 400 antes de Cristo y el nacimiento de Jesús no hubo revelación de Dios. Sí, es increíblemente maravilloso cómo se van, digamos, encajando tan perfectamente las piezas. Porque si usted toma el Nuevo Testamento o la Biblia y la lee, sin saber que entre una hoja y otra, entre que termina Malaquías y empieza Mateo, hay a lo menos 400 o más de 400 años de diferencia, no logra captar esto que tú estás diciendo, que es el hecho de que durante, incluso históricamente en el pueblo judío, ¿no es cierto? Se llama eso los 400 años de silencio, no hubo profetas ahí, nadie habló de parte de Dios. Y por eso también es tan importante cuando uno lee la Escritura y escucha hablar del papá de Juan el Bautista, digamos, claro, porque a él se le presentó un ángel y le dio revelación. Ahí, ese fue el primer momento donde... Ahí se termina, digamos, esta sequía. Esta sequía espiritual donde, tal como aparece acá, el padre de familia se había ido lejos de su pueblo, de su nación. ¿Ah? Pero dice el versículo 34 que cuando se acercó el tiempo de los frutos, y ese es el tiempo que solamente el Señor sabe y define, ya va a buscar a los frutos, digamos, de todo esto que Él preparó, que ayudó, que la nación de Israel. A ver, nación de Israel, dame tus frutos, y esos son frutos espirituales. Exactamente, y recuerda usted también que culturalmente y bíblicamente la nación de Israel se asocia con la higuera, ¿no es cierto? Y se asocia con la vid. Son las 12 árboles o dos símbolos que son parte de Israel. De hecho, el escudo de Israel tiene ambos. Tiene una hoja de vid. Claro, de vid y también, ¿no es cierto? De una higuera. De una higuera, claro. Pero qué impresionante, Carlitos, lo que estás diciendo tú, porque en realidad ellos mismos se están enjuiciando a sí mismos. Sí. Las últimas dos parábolas o sea, no las últimas, pero las que Jesús ha dicho esta semana, una es la higuera que no da fruto y la otra es la que Él manda y ordena que muera en ese momento, en el acto, y la otra está hablando de esta vid que los trabajadores no quisieron entregarle el fruto. Bueno, versículo 35 dice: los labradores, tomando a estos siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y así como entendemos muy claramente que el padre de familia que se va lejos es Dios Padre, estos labradores malvados, fíjense ustedes, son los fariseos, saduceos, la nación de Israel, en definitiva, la nación de Israel. Entonces el impacto, Jesús les está diciendo: ustedes son los labradores malvados, ustedes son los labradores malvados. Se les mandó siervos, bueno, y ahí va a ir desarrollando la parábola, pero en definitiva los labradores malvados son ellos mismos. Versículo 36: envió de nuevo otros siervos, ¿ya? Más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Golpearon, mataron y apedrearon. Sí, no nos olvidemos que el símbolo de estos siervos que se enviaron, ¿no es cierto?, que algunos toman pasajes del Antiguo Testamento, en fin, pero en general, los siervos legítimos de Dios, todos ellos terminaron, en el caso de Isaías, asesinado, ¿no es cierto? El caso de Jeremías, también exiliado, aunque Jeremías no fue protegido por el rey de Israel, Jeremías fue protegido por Nabucodonosor. Y así sucesivamente todos los profetas sufrieron muchísimo durante su periodo en que hablaban a la nación de Israel llamándola al arrepentimiento. Y el último de ellos es Juan el Bautista, que termina decapitado. Mire, para recalcar un poco quiénes son estos siervos que manda Dios Padre, leamos Mateo capítulo 23, versículos 31 al 35.
Mateo capítulo 23, versículo 31 al 35. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta. Más claro echarle agua. Exactamente. No podríamos. Mira la misericordia de Dios. ¿Cuántos años mandando profetas, sabios, dice ahí, para que la nación se arrepintiera? Y en vez de arrepentirse, terminaban matando ellos mismos. Ellos mismos. Después dice el versículo 37. Finalmente, este padre de familia les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y aquí ya estamos llegando más o menos al final de esta parábola, digamos. Sí. Porque después Jesús sigue hablando con ellos, pero ya no son siervos los que está mandando Dios Padre. Ahora está mandando a su propio Hijo. Toda la historia de Israel transcurre entre estos profetas, siervos de Dios, llamando a la nación al arrepentimiento, y la respuesta, desgraciadamente, a lo largo de la historia ha sido la corrupción el rechazo de parte de los dirigentes religiosos, de los reyes en la época que tuvieron reyes. Basta analizar la triste historia de todos los reyes y cómo cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en vez de volverse a Dios, rápidamente comenzaban a absorber la idolatría, el paganismo, construían altares, y uno dice, bueno, ¿y dónde estaban los sacerdotes? Los sacerdotes hacían vista gorda, ¿no es cierto?, y finalmente entraban dentro de esa misma corrupción, por lo tanto eran tan culpables como ellos. Sí, ellos permitían todo tipo de idolatría. Exactamente. Finalmente, incluso hay partes del Antiguo Testamento donde Jehová dice que Él los ve a través de las paredes, las cosas que hacen en lo oculto dentro del templo, donde tenían imágenes, donde hacían adoraciones paganas dentro del templo. O sea, era absolutamente, pero contrario a Dios, impresionantemente terrible. Y miren la misericordia de Dios, todos los años que han pasado, y finalmente llegamos a este versículo 37, dice: envió a su hijo. A veces la gente piensa, bueno, los fariseos no mataron a Juan el Bautista, no le cortaron la cabeza, fue Herodes, pero Herodes era el gobernante títere de Roma, pero Herodes se identificaba con la nación de Israel, y los fariseos y los saduceos, aunque tenían un discurso de rechazo a Herodes, Herodes era un aliado de ellos. No nos olvidemos que en algún momento ellos mismos están manipulando para que Herodes, ¿no es cierto?, de alguna manera tome cartas en el asunto cuando Pilato envía a Jesús para allá. Entonces Herodes era de origen idumeo, no era romano, pero así como los fariseos y los saduceos tuvieron e hicieron fuerza para doblarle la mano a Pilato, perfectamente pudieron haber intercedido por la vida de Juan el Bautista, y no lo hicieron. Ellos consintieron. No les convenía. No les convenía. Por algo Jesús una y otra vez les trae a a Juan el Bautista en el discurso. Como acá le preguntaron, justamente les preguntó de Juan el Bautista, y ellos tuvieron que quedarse callados, porque no hicieron nada. No hicieron nada para protegerlo. Exactamente. Bueno, fíjate que en el paralelo, en Marcos 12:6, no solamente dice que envió a su hijo, sino que dice envió a su único hijo. Hace ese detalle, digamos. Y casi con pena dice: tendrán respeto de mi hijo, dice. Qué impresionante, qué doloroso. Uno se pone en el lugar un poco como padre, digamos, porque en el fondo eso es lo que ocurre. Es un padre enviando a su hijo para el llamado al arrepentimiento, y terminan matándolo. Eso es.
Sí, ellos, bueno, es tan impresionante la forma como en que Jesús aborda la temática y les enrostra de manera tan clara, usando una figura literaria de la parábola, pero tan certera que incluso estos dirigentes malvados entienden a qué se está refiriendo. Bueno, eso quería llegar, porque después en el versículo 40, cuando ya es la conclusión de la parábola, y Jesús le pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores, digamos? Claro, ¿qué hará con ustedes? ¿Qué hará con ustedes? En el fondo le está diciendo, en el paralelo, Lucas 20:16, dice que algunos dijeron, Dios nos libre. Entonces, algunos entendieron que la parábola era de ellos. Era justamente refiriéndose a ellos. Cuando venga el dueño de la viña, el señor de la viña, ¿qué es lo que va a hacer? Y ellos, los escribas y fariseos, ellos son quienes dan la respuesta a Jesús. Y es una respuesta terrible, digamos, para ellos mismos, porque dice, a los malos destruirá sin misericordia. Y no solo eso, sino que arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los gentiles. Ahí entramos nosotros. Nosotros que aparecen en el libro de Romanos como los injertados. Exactamente. El olivo silvestre. Que es insertado, ¿cierto? A este olivo original, que sería la nación de Israel. Sí. Una cosa, perdón, me equivoqué. Antes de ir a la pausa musical, dije yo la hoja de la vid y la ¿higuera? Y la higuera, no, es el olivo y la higuera. Ah, el olivo y la higuera, claro. Perfecto. Eso. Vamos a una pausa musical. Ok. Y ya regresamos. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical de la alabanza. Continuamos con el estudio y ya estamos llegando a la segunda parte de esta porción. Una vez que terminó Jesús de decirles esta parábola, donde perfectamente se identifica a Dios Padre, se identifica a los profetas, se identifica a los religiosos en este caso, pero que representan a un pueblo malvado que mató a lo largo de su historia a los profetas que Dios le envió. Y cuando está terminando esto, y nos habla también del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que es enviado con la finalidad de hacer entrar en razón a estos labradores malvados, podríamos decir de alguna manera. Y de venir a buscar el fruto, claro, del trabajo, de la viña. Lo que significaba el precio del arriendo, por así decirlo. Pero no solamente no lo reciben, sino que lo matan, entendiendo y sacando cuentas de que él, siendo el heredero, entonces significaría que, como dice el Evangelio de Marcos, que era el único hijo, seguramente estos hombres sabían en la parábola que era el único hijo, por lo tanto si lo eliminaban ahí no había heredero y ellos se quedaban con esto. Apoderémonos de su heredad, dice. Así es. Así es. Y Jesús le pregunta, ¿qué le va a hacer este dueño de la viña una vez que llegue? Y ellos son tajantes en su propio juicio, digamos, cuando dicen de que él los va a destruir sin misericordia. Esto me es tan increíble cómo Jesús los lleva a ellos y los arrincona a que den una respuesta certera y que los condena, o sea, no tienen otra respuesta. Se autocondena, ¿me entiendes? Porque Jesús no les deja otra alternativa. Es como cuando en lo que estudiamos anteriormente dice, bueno, si ustedes no me dicen esto, yo no les digo esto otro. Y los deja contra la espada y la pared. Entonces, con la parábola anterior, la de los dos hijos, también le preguntó, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Y dijeron, bueno, el que dijo que no y se arrepintió. Claro. O sea, y ellos más encima estaban esperando para decir, podemos responder bien esta pregunta. Y aquí la respondieron bien. Exacto. La respondieron muy bien. Pero en el fondo, como dices tú, Jesús los lleva a autocondenarse. Los deja sin salida. Exactamente. Entonces dice, a los malos, ellos dijeron, o le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Casi ellos están profetizando ahí la situación propia. Bueno, arrendará su viña a otros labradores, quedamos en que esos somos nosotros, claro, los gentiles. Y
cuando dice que le paguen el fruto a su tiempo, así como vino el tiempo de la primera venida de Jesús, también va a venir un segundo tiempo donde va a volver a venir a Jesús a buscar el fruto a su tiempo, de estos otros labradores, ¿cierto? Que sería la iglesia. Exactamente, y cada vez estamos más cerca de ese regreso, Versículo 42, Jesús una vez más los confronta llamándolos ignorantes, porque le dice, ¿no leísteis en las escrituras? Le dice, escribas y fariseos que se suponía que se las sabían de memoria. Claro. ¿Ah? Yo recuerdo siempre el pasaje de Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Entonces Jesús usa un tono entre sarcástico, no lo sé, pero deja al desnudo la ceguera, el desconocimiento y, ¿por qué no, la ignorancia? Porque no necesariamente el tener una vestidura religiosa significa que ellos estudiaban la escritura. Ellos simplemente estaban tan embebidos en sus propias tradiciones y ritos y supersticiones que yo creo que a esa altura ya habían dejado de leer su propia Torá y la sacaban y la besaban, ¿no es cierto?, para sus ceremoniales, como se hace el día de hoy. El día de hoy, fíjate que en Israel hay que pedir con mucha anticipación espacio y permiso para celebrar el Bar Mitzvah en el muro. ¿Por qué? Porque en ese momento a los jóvenes se les permite sacar y leer un pasaje de una Torá muy antigua que tienen ellos ahí en el muro del templo. Pero paradojalmente todos esos jóvenes que hacen esa ceremonia, ninguno de ellos después estudia la Torá. Hay estadísticas que hablan de que el 80% de los israelitas no lee la Torá. Leen unos libros de oraciones, ¿no es cierto?, que ellos repiten. Entonces sus tiempos de oración, ellos lo que están haciendo es estar rezando en realidad. Tienen libros de oración y por eso que golpetean y repiten. A veces esas oraciones son salmos, a veces, pero muchas veces son oraciones escritas por rabinos a lo largo del tiempo. Por la tradición, exactamente. Algo que Jesús confrontó durante su ministerio, claramente. Bueno, la segunda parte del versículo 42, ¿cierto? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Uh-huh. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces aquí Jesús recuerda un pasaje del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Salmo. Donde dice que la piedra que fueron desechadas por aquellos que estaban construyendo, ¿cierto?, ha venido a ser la principal. Esa es la cabeza de ángulo, ¿cierto? Uh-huh. Es como la piedra principal, una piedra de muy gran tamaño, que es la que le da el cimiento, por así decir, a toda la estructura, a todo el edificio que se va a construir. Exactamente, eso es una referencia al Salmo 118 y después más adelante, ¿no es cierto?, la hace también el apóstol Pedro en cuanto al tema de la piedra que los edificadores desecharon. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Claramente indicando, o sea, si antes le dijo que las prostitutas y los cobradores de impuestos iban delante de ellos, aquí le está diciendo no solamente van delante, sino que ellos van al reino y ustedes no van al reino. Porque dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es un llamado también, Carlito, al pueblo, a la nación de Dios actual, a la iglesia, uh-huh, para dar frutos espirituales. Es algo que a lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar el propósito de todo el trabajo y la obra de Dios en la vida de su pueblo, y su pueblo somos hoy nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, de entender que el Señor hace una obra con un propósito, y el propósito es que demos frutos. Si no estamos dando fruto, nosotros somos una higuera
estéril, ¿no es cierto? Somos una higuera estéril. Estamos ocupando un espacio solamente injertados en el olivo. Tenemos hojas, como dice... pero no tenemos frutos. Pero claro. No tenemos frutos. Tenemos apariencia de ser pero sanitos, digamos. Somos hipócritas. Exactamente. Tenemos una máscara colocada en nuestro rostro donde parecemos una cosa, pero en el fondo no damos fruto. Y el Señor tiene un lagar en su reino para que nosotros demos fruto. Entonces, si usted puede anotar un pasaje, anote Gálatas 5, 22 y 23. Que son los frutos del Espíritu. Gálatas 5... O el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? Que son 9. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso por un lado. Y por el otro lado, no sé si puedes leer tú, Carlitos, en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. No solo fruto del Espíritu, sino también vamos a ver el tema de las obras. Obras que no nos salvan, no nos da la salvación, pero son... van de la mano con la salvación. Son el producto de esa salvación. El fruto de la salvación. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Exacto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un dato al margen, el libro de Santiago causó muchísima controversia en la época del canon, básicamente por estos pasajes, y específicamente por este pasaje, el capítulo 2, porque se asumía este tema de que la salvación no es por obra, y estamos absolutamente claros, y nunca ha sido de otra manera, nunca jamás, pero perdón, se olvida el hecho de que necesariamente cuando somos salvos, somos transformados. Dios produce frutos espirituales en nosotros, el Espíritu Santo, y esos frutos espirituales se van a manifestar en obras. Y Efesios dice que están preparados desde antes de la fundación del mundo. Claro, Dios lo tiene preparado para nosotros. O sea, ni siquiera las obras son nuestro mérito. Ojo, lo que dice Efesios en el fondo de que incluso las obras fueron preparadas por el Padre para darle gloria al Padre. Al Padre. Por y lo tanto, eso se manifestó en la iglesia primitiva. Uno cuando estudia, ¿no es cierto?, la iglesia apostólica y posteriormente la iglesia primitiva, que vivía en condiciones muy paupérrimas en relación a lo que nosotros vivimos hoy, existía este corazón de compartir todo, ¿no es cierto?, en una necesidad básica de alimentación, de abrigo, de sobrevivencia, ¿no es cierto? No se cerraba el corazón a los hermanos, sino que eso era lo contrario. Entonces hay un tema muy importante ahí, porque no se trata de que ayudamos que el hermano mejore su condición ayudándole y prestándole plata para que cambie el auto. Estamos hablando de cosas para que pueda vivir, para que pueda vivir. Se está muriendo de hambre. Toda iglesia debe tener misericordia en el sentido de ayudar y ayudarnos entre nosotros justamente a sobrevivir en las cosas prácticas. Como decía ahí Santiago, si veo a un hermano que está desnudo, no le voy a decir, oye, que Dios te bendiga, claro, y sigo caminando. Exactamente, que era como hacían los fariseos. Los fariseos eran, la parábola que se describe como del buen samaritano, en definitiva, es pero una copia fiel, o es un reflejo fiel, mejor dicho, de la actitud religiosa de los hombres que no tenían misericordia. No tenían misericordia, ellos no tenían una apariencia de piedad, pero no tenían misericordia, no había ese corazón de ayudar a las personas,
a las personas. Entonces nosotros, y en resumen, ¿no es cierto?, Dios va a cambiar su corazón. Si usted era una persona avara, Dios no es que la va a hacer un derrochador, pero la va a hacer una persona generosa, aprender a tener esa sensibilidad de ayudar al que necesita. Y no necesitamos ir al África a buscar necesitados, que los hay, ¿no es cierto?, y por tonelada. Pero seguramente en su entorno, en su iglesia, en su familia, hay gente que necesita, y nosotros tenemos más de lo que necesitamos, ¿no es cierto?, más de lo que necesitamos. Entonces, es importante eso. Versículo 44, Carlito, ya terminando. Y el que cayere sobre esta piedra, me encanta será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahí está. La pregunta sería, ¿usted cae sobre esa piedra o sobre esta piedra, o esta piedra le cae a usted? Esa piedra es Jesús. Es Jesús. Y esa es la piedra que desecharon los edificadores. Por lo tanto, no es una piedra estática, no es una piedra que no está activa, es activa. Y usted tiene que tomar una decisión respecto a esta piedra. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a rechazar? ¿Voy a ser desmenuzado? ¿Voy a ser destruido? Y claro, porque esa es una amenaza en el fondo que está haciendo Jesús a los escribas y fariseos, digamos. Está hablando esto por eso es tan bonito encachado la oración que usa Jesús, porque dice el que cayere, o sea, el que se deja caer, el que se suelta sobre esta piedra, va a ser quebrantado. Y cuando somos quebrantados, somos llamados al arrepentimiento, y Dios entonces obra en nosotros. Un corazón contrito y humillado nunca va a rechazar Jesús. Cuando nos quebrantamos, todo esto es porque nos dejamos caer en Jesús, caemos, doblamos nuestra rodilla, como decir. Sin embargo, cuando lo rechazamos, la piedra se invierte el proceso, y la piedra cae sobre las personas y las va a destruir. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Fíjate, Andrés, que estamos en el día miércoles. Todavía la gente tenía, entre comillas, la esperanza de que Jesús cumpliera sus expectativas, y se estaban todos envalentonando porque Jesús está enfrentando por primera vez a los intocables religiosos, ¿no es cierto? Y la gente seguramente tenía una opinión de los religiosos, de su aprovechamiento, de su lujo, de la forma en cómo vivían, ¿no es cierto? Lo que hablamos nosotros cuando echó los mercaderes, ya tenían estos acuerdos debajo de la mesa. Exactamente, toda esta corrupción que rodeaba el ejercicio del templo, y entonces mucha gente, tal como dijiste tú, mucha gente alrededor siempre. Nunca estos eventos eran cerrados, ni ocultos, ni privados. Jesús se encargaba de que toda esta cosa la conociera, pero cualquier persona y mucha gente. Entonces, hasta a la altura de la semana, ya estamos a mitad de semana, ¿no es cierto? Todavía Jesús, o todavía el pueblo está entre comillas con Jesús, exactamente, sí, porque están viendo cómo esto, y sacan seguramente conclusiones que irá en progreso, y llegará el momento en que él confrontará a los romanos, así como está confrontando a estos intocables, llegará el punto de los romanos. Exacto. Pero cuando se produce o no se produce esta expectativa, entonces pasa lo que ya todos conocemos. Entonces, lo pudimos hacer porque en realidad terminamos el pasaje, porque es muy dinámico, es tan hermoso, es tan dinámico, es tan entretenido, que no nos podríamos quedar mucho más rato. Así es que... Pero un llamado, Carlito, por lo menos en forma práctica para la iglesia, para el pueblo de Dios hoy en día, es que nuestro Padre, nuestro Dios Padre, tiene esta viña, nos ha invitado a participar de ella. Sin embargo, Él tiene un lagar, Él espera fruto de sus labradores. Y tal como dices tú, cada aspecto de la Biblia es palabra de Dios. La elección de esta figura o de este símil entre un lagar y la obra de Dios es muy claro. Las uvas ahí son pisadas. Son pisadas, es decir, para que Dios produzca fruto por medio de su Espíritu Santo en nosotros, nos tiene que
apretar, pisar. Nuestros corazones deben ser quebrantados. Nuestro orgullo eliminado. Quebrantado, exactamente. Ese es lo que es la lucha más grande, y saber y conocer lo que dice la Biblia y entender las analogías que hace tan preciosa y perfectamente el Señor, nos recuerda lo que tú dices a nosotros hoy, porque podemos caer en el error de quedarnos con la imagen de los fariseos como algo ajeno a nosotros y olvidar que el principio sigue en pie, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su forma de actuar con su pueblo es igual. A nosotros como sus hijos, dice, al que ama, somos sus hijos, Él nos va a disciplinar y nos va a castigar o nos va a quebrantar. Entonces, ese es el proceso. No olvidemos eso. Nosotros estamos en un lagar. La iglesia está en un lagar y permanentemente el Señor va a estar permitiendo que seamos aplastados, porque nuestra tendencia va a ser a mantenernos tal cual, y si la uva se mantiene tal cual, no va a cumplir el propósito de dar el producto de la vid. El fruto de la vid. Así es. Bien, vamos a nuestra última pausa musical y venimos ya a despedir el programa. Ya regresamos, queremos agradecerle siempre su sintonía y queremos despedirnos con mucho ánimo y animándole también a que usted lea su Biblia y la estudie con nosotros todos los días que corresponde el estudio, y repase, ¿no es cierto?, para que llegue mejor preparado, ¿no es cierto?, y disfrutar aún más de este estudio. Así es que... Y recordarles una vez más, Carlito, estos pasajes, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, cosas espirituales que debemos trabajar, y también Santiago capítulo 2. Así es. Muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile. Semana a semana, el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior, visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, La Serena. O bien puede escribirnos al correo radio@iglesiacristianalaserena.cl, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.